Bueno, buenos días. ¿Cómo están aparte de tener el cerebro tostado? Bien, pero con el cerebro tostado, profe. Dígame bien, profe, para no preocuparla. Bueno, entonces les voy a mostrar una cosa y denme un segundito. Les voy a mostrar una cosa y ustedes me van a decir quiénes son en este momento. ¿Listo? ¿Quiénes son en este momento? Me pueden decir por el chat, obviamente. Ocho, ok. Nueve, ¿dónde está el nueve? ¿Qué estás comiendo? El cuatro está genial. El cinco, ¿dónde está el cinco? No hay cinco. Es ¿Quién? la niña, profe, abajo. Ay, me he reído con esto. A ver, oye, no, en serio no hay cinco. Ah, no, yo estoy muy ciega. Ah, Abajo no, a la ya lo vi, ya lo vi. izquierda. Listo. 15. Bueno, contesten pues. Sí, ya vi el cinco, ya vi el cinco. Los que no están contestando es que no están poniendo cuidado en la clase. 9, 9. El 12. Ah. 8. El 8 va ganando. 16. Bueno, listo. Muy divertido esto. Me reí mucho ahorita con este meme. Y bueno, entonces ya vamos a empezar la clase. Ahí yo con la revista de Natura, pero bueno, no, eso no tiene nada que ver en este momento. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar con, si están viendo las diapositivas de tripanosomátidos, Sí, señora. cualquiera diga sí. Sí, profe. Sí, está viendo. ¿Alguien dijo que sí o no? Sí, Sí, listo. Muchas gracias. Que no me salía el chat. Bueno, entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de dos parásitos, ¿sí? Un parásito es el que produce la enfermedad de Chagas, que es el Trypanosoma crucis, y el otro parásito es que produce la leishmaniasis, y pues leishmania hay un montón. Entonces aquí se pone Leishmania donovani porque es lo que pertenece a esta imagen que tenemos aquí, a esta tinción, pero no es pues que solo vayamos a hablar de Leishmania donovani, vamos a hablar de la leishmania en general, más bien de la leishmaniasis. ¿Listo? Entonces vamos a empezar hablando de los tripanosomáticos. Bueno, antes de seguir hablando, ya como tal en la clase, les comento que este viernes no tendríamos la exposición del caso clínico de Toxoplasma y Plasmodium. Qué pena con ustedes, pero me pusieron una actividad, pues como ustedes sabrán, yo también trabajo en un colegio y me pusieron una actividad hoy, o sea, me avisaron hoy, entonces justo es a la hora de la clase del viernes. Entonces, pues menos mal tenemos tiempo, menos mal no es después del parcial, entonces quedaría para el próximo miércoles. ¿Listo? De todas maneras, yo vuelvo y les recuerdo, yo le aviso a el viernes, ¿no qué? Profe, de todas Igual no formas, teníamos clase. Ah, bueno, listo, ok. profe, Listo, ¿me listo. escucha? Ah, ok, listo. Bueno, entonces, mejor dicho, quedó perfecto. Yo creo que Listo. no me escucha. Listo.
No sabía de eso, de que había receso. Ah, ahí como No escucha. ayudando un poco Profe. ¿a qué? A lo que no tuvimos de receso de la semana de octubre, me imagino yo. No, yo no les escucho. Déjenme, yo desconecto esto y a ver si me pasa. Ahí sí nos escucha, profe. Listo, ya les Ah, escuché. tenía Sí, bajito el volumen. ya. Es Sí, que a señora. Es que veces tenemos se receso me... académico que empieza este Ujú. viernes y termina el próximo martes. Ah, listo. Entonces, de Perfecto. martes Ah, a bueno, de viernes a martes no tendríamos clase. súper. O sea, entonces menos mal y así todo cuadro. Y Entonces así no, sí, igual. señora, es institucional. Ujú. Sí, ya recordé que ayer pues leí al doctor Enrique que estaba diciendo como que no había algo por el receso institucional y yo como que, ¿qué es eso? Ah, Bueno, no sé, no sé, no me ha llegado el correo o no lo he leído entre tantos correos que me llegan. Muchas gracias. Entonces, bueno, ya, entonces no hay ningún problema. En la próxima clase se hace el caso clínico sin problema. Entonces, bueno, menos mal, ahí cuadro todo. Profe, Bueno, la otra cosa señora. es que todavía faltan por exponer las dos neumonías y tuberculosis. ujú. Bueno, pues está bien. Entonces yo hablo con el profe neumonía, ¿quién se los dio? Arredondo y tuberculosis también, ¿cierto? Tuberculosis a nosotros y no de neumonía. Sí, Ujú. Sí, señora, o sea, neumonía y tuberculosis tuberculosis con el fue a cargo profe. del doctor Arredondo. Bueno, igual sí, neumonía sí prefiero que él les reciba el caso y tuberculosis podemos ser cualquiera de los dos. Entonces yo hablo con ellos y yo les estaré comunicando entonces cuándo haríamos, cómo haríamos los casos y en qué orden. Yo hablo con ellos hoy. Sobre todo con el doctor Arredondo, pues principalmente, para que ya, y les mandamos así como el mini horario de exposición de casos. Listo. Sí, señora, Listo, porque este gracias. sería el último tema como tal, ¿verdad? Según el Sí, memo. señor, esa es la última clase como tal, y lo ideal sería que los casos clínicos queden listos antes del tercer corte, porque pues queda como Sí, raro eso que después del corte ustedes estén exponiendo casos clínicos. claro. Profe, Entonces, entonces, en cuanto a la señor. evaluación teórica, ¿qué pasaría con el cuarto corte? El cuarto corte tenemos que mirar, porque se supone que en el cuarto lo ideal es que esos días de clase estuviéramos yendo a la U, pero pues eh, nadie sabe, no se sabe. Bueno, hoy hay reunión, en ese momento los profes están en reunión, yo estoy con ustedes, por eso no estoy allá. Vamos a ver qué dicen y esperemos a ver, pero sí, pues si no hay tema, pues no hay tema, ya es hasta el final. Entiendo. Sí, pues sería así porque que no, que vamos a volverles a evaluar lo que ya les evaluamos, ya sería para el Porque final no podríamos de como pronto tal. como repartir un poquito entre tercer y cuarto. Pues también podemos mirar qué temas tienen ustedes para el tercer corte. Aparte pues de lo que yo les estoy dando, que se sabe que es Plasmodium, Toxoplasma, Trypanosoma y Leishmania. ¿Tienen algo más? Neumonía viral, Neumonía, doctora. doctora. Neumonía. Bueno, Dejar dos listo, y sí. dos. Bueno, déjenme entonces yo hablo con el doctor Arredondo y miramos cómo nos repartimos para que entonces tengan una parte para el tercero y para el cuarto, pero dejen primero yo hablo con él y yo les confirmo. Bueno, sí, señora, eso nos ayudaría. ¿Listo? Muchas Listo. gracias. Bueno, entonces después de los avisos, después del meme y los avisos parroquiales, ya que ustedes se estaban riendo con el meme y yo no los escuché reírse, qué triste. Y de pronto alguien abrió por ahí el micrófono. Bueno, yo me reí un ratico, yo no Y sé. Ay, nosotros no sé ustedes. diciéndole dónde estaba el 5. Usted se ahí, a la derecha, abajo. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, después de charlar y de hablar de los avisos parroquiales, vamos a empezar entonces la clase. Bueno, entonces esta clase la vamos a hacer como con dos maneras, ¿sí? La parte de Chagas la vamos a ver así, bueno, yo les voy a ir explicando las generalidades. Hay que tener en cuenta que estos dos temas son bastante amplios. Ojalá, pues a mí me encantaría poderles hablar más de este tema, pero bueno, ustedes ya tuvieron también parasitología, entonces no es que ustedes no conozcan nada, ya es porque a mí, pues obviamente me gustan los parásitos, obviamente, y pues estos, Leishmania es otro de mis preferidos después del toxo, pero pues el toxo es porque lo conozco más, pero a medida que
pues como que yo aprendí de parásitos, Leishmania me llama mucho la atención, pues a nivel personal, ¿no? Es muy, muy malo, pero por eso pues me parece interesante. Bueno, vamos entonces ahora sí, les voy a compartir la pantalla completa. Entonces, vamos a empezar. Primero, estos dos parásitos pertenecen a los tripanosomátidos, o sea, ellos los agrupan dentro de ese grupo de parásitos. Listo, como pueden ver, tienen unas morfologías que constan de un flagelo en algún momento de sus vidas, porque pues vemos que esta forma que tenemos aquí, que ahora vemos cómo se llama, no tiene el flagelo como tal, así, y vemos que aquí Leishmaniasis sí posee flagelo en sus dos estadios, que más adelante vemos cuáles son, con unas pequeñas diferencias morfológicas. Tienen como una especie de membrana ondulante, que eso no se llama así, pero bueno, por ahora mencionémoslo de esa manera. Y otra cosa particular es que este parásito se mueve a favor del flagelo, es decir, uno creería que este flagelo pues como que se va moviendo así y impulsa al parásito desde esta parte hasta esta parte, pero en realidad se mueve es hacia donde vaya el flagelo, o sea, se mueven de una manera particular. O bueno, o no intuitiva, o sea, uno esperaría que el flagelo es el que los impulsa, pero sí, pero al revés. Bueno, entonces, la taxonomía, obviamente el arbolito de siempre, entonces ellos pertenecen al supergrupo SAR, ellos son cercanos también pues a Toxo, son cercanos a Plasmodium, pero bueno, tiene el primer rango alveolata y el segundo rango euglenozoa, y dentro de euglenozoa están los tipos salivaria y estercoraria para tripanosoma. ¿Cómo así que salivaria y estercoraria? Esto tiene que ver con el vector y ya lo vamos a ver. Bueno, la historia, entonces, bueno, Trypanosoma cruzi recibe su nombre debido a la persona que lo descubrió. Sí, la persona que lo descubrió, y también la enfermedad tiene que ver con la persona pues, que lo descubrió. Entonces, en este caso se llama Chagas, la enfermedad de Chagas es porque lo descubrió Carlos Chagas, y él en honor a su mentor Osvaldo Cruz, entonces fue por eso le puso Cruzi. Él determinó el ciclo de vida, describió las características más importantes de la enfermedad. A nivel general, hay de 16 a 18 millones de infectados, muchos están en riesgo, se presentan muchísimas muertes anuales, 50.000 se dice acá, pero pues obviamente eso varía dependiendo del año y varía dependiendo de la región. Y es principal causa de enfermedad cardíaca en Sudamérica. Es muy común en la zona, por ejemplo, de Argentina. De hecho, allá tienen, así como nosotros aquí tenemos como mucho toxoplasma, y aquí es donde se hacen la mayoría de investigaciones de toxoplasma, sin decir que no existan en otra parte de América del Sur. En Argentina son muy fuertes en la investigación en Trypanosoma cruzi porque pues allí la incidencia es mayor. Bueno, el genoma, entonces, el contenido de ADN varía entre 90 y 150 eh, megas, sí, y con un número de cromosomas entre 64 y 80. Tienen kinetoplasto o cinetoplasto, que contiene ADN extracromosomal. Esto es una característica tener el cinetoplasto. Está compuesto de una docena de maxicírculos que tienen este tamaño y miles de milicírculos. O sea, ellos tienen un genoma que tiene diferentes distribuciones y que está representado en diferentes estructuras. Estos maxicírculos y minicírculos de ADN entonces componen más o menos el 10 y el 15% del ADN total, y eso codifica para la estructura que tiene que ver con la mitocondria. Bueno, hay una variabilidad genética en Trypanosoma cruzi, yo se los voy a mencionar. Bueno, otra cosa que les iba a decir es que como sé que no están como con todos sus sentidos, están un poco cansados, entonces yo voy a tratar de explicarles esto de una manera pues como general, que ustedes recuerden, pero yo les voy a compartir toda la información para que ustedes la puedan revisar luego con más detenimiento, y también les voy a compartir dos videos que considero que están muy bien hechos. Hay uno que está explicado muy como resumidamente, muy claro,
El otro sí es más a profundidad, pero entonces allí ustedes pueden consultar lo que vamos a hablar aquí en clase y también pueden volver a consultar cosas que ya de pronto ustedes quieran como profundizar más, ¿sí? Como que a ustedes también les interese un poco más Trypanosoma o les interese más el Leishmania. Entonces yo les voy a compartir como una serie de información para que ustedes puedan volverla a repasar y hoy se dediquen a prestar atención a las generalidades, o sea, como que recuerden lo general y ya luego ustedes van y profundizan un poco más. ¿Listo? Porque pensé que no tiene mucho sentido como cansarlos el triple, porque simplemente no se van a acordar de nada. Bueno, entonces, ellos son clonales, ¿cómo así? Entonces, quiere decir que todos los parásitos de cruce son muy parecidos. Pasa algo similar a lo que pasa con Toxo, que son clonales, pero a pesar de que son clonales, tienen unas cosas diferentes que permite agruparlos. En este caso, por ejemplo, en Toxo son genotipos, serotipos, pero entonces en T-Cruci tiene que ver más con ribodemas o con simodemas. Entonces tiene que ver con el ribosoma o con las enzimas o con, ¿sí? Entonces, más que todo, se hace una clasificación de esto. Y hay unas asociaciones de los tipos a los ciclos que tiene el Trypanosoma cruzi, que ya vamos a ver que son ciclo selvático y ciclo doméstico. Este ciclo selvático quiere decir que Trypanosoma cruzi está asociado a animales selváticos, ¿sí? Y allí hacen el ciclo de vida, o también el ciclo doméstico, que es cuando ya tiene que ver directamente la infección en humanos, que puede estar asociada a estar con otros animales o no, ¿sí? Pero que todo depende del vector. Ya vamos a ver el vector. Entonces, el tipo 1 de estos simodemas, o tipo 1 como tal, que equivale a un ribodema 2, 3, un simodema 1, está más asociado al ciclo selvático, y el tipo 2 está más asociado al ciclo doméstico. Por lo general en Colombia se ve que la mayoría de cepas están asociadas al 1 o al simodema 1, y entonces se han encontrado diferentes haplotipos que tienen que ver con la transmisión del ciclo doméstico, peridoméstico y silvestre. Peridoméstico es como cuando hay una transición tanto entre el ciclo doméstico y el silvestre, como cuando vivimos en una zona rural y entonces hay cierta como asociación con animales salvajes, y entonces esto favorece que el parásito pues pase, pues porque hay presencia también del vector. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es una generalidad de la variabilidad genética. Hay varios tipos, eso está asociado a enzimas principalmente, y estos tipos se pueden asociar a los ciclos domésticos, selváticos o peridomésticos. ¿Listo? Eso es como lo que les debe quedar a ustedes claro. Bueno, entonces, ¿quién es el culpable? Mentiras, el bichito también es como una víctima. Lo que pasa es que gracias al bichito, pues entonces se puede transmitir este parásito. El parásito coevolucionó con este bichito y aprendió, una forma de decirlo, ¿no? Eh, Hizo un proceso evolutivo que le permitió entonces estar dentro de un insecto que lo iba a transportar. Entonces, en este caso, pues el vector es un triatomino, se puede llamar triatomino, reduvido, chinche, machaca, pito, el beso asesino, o sea, eso tiene muchos nombres diferentes de las regiones. Por ejemplo, en Venezuela creo que se le llama pito, y en diferentes regiones, como les digo, de Sudamérica, tiene muchos nombres comunes. Pero el nombre, digamos que se puede generalizar el triatomino, porque el género es Triatoma, Rhodnius y Panstronchilus. Entonces, son de este género de artrópodos que pueden transmitir la enfermedad de Chagas, y por eso pues se puede decir el triatomino. Ya, ese lo puede entender casi que cualquier persona pues en el ámbito médico. Bueno, de estos bichitos hay más de 100 especies que las pueden transmitir. Hay unos vectores que están más asociados a ciertas regiones, entonces hay unos que están más asociados a América Central, otros, por ejemplo, como Rhodnius prolixis, más en Colombia y Venezuela, Triatomina infestan en el cono sur. Bueno, entonces eso depende de la distribución geográfica que tenga también el insecto. Entonces, miren que acá está la definición de estercoraria y salivaria. Entonces, lo que pasa es que hay
Listo, para devolverme con una cosa y para adelantarles con otra vez. Entonces, esta hercoraria tiene que ver con la manera en cómo se transmite el parásito. Entonces, estas quiere decir que las formas metacíclicas se encuentran en las direcciones del insecto, es decir, el chinche pica, pero él no lleva el parásito en su boca, no lo lleva en la estructura morfológica que pica, sino que está en las heces. O sea, el parásito hace el ciclo dentro del insecto y cuando defeca sale del insecto. Entonces, esta es la manera como se transmite, mientras que la salivaria es sí directamente cuando pica el vector, pero nosotros solo tenemos presencia de el grupo o el tripanosoma que es estercoraria. ¿Por qué? Porque acá nosotros la tripanosomiasis americana es la que está asociada a el triatomino, mientras que cuando es salivaria está asociada a la enfermedad del sueño y esa no la tenemos aquí, pues menos mal, no, pues no faltaba más tener dos. Entonces, nosotros vamos a estar siempre relacionados con este tipo de vector y con pues su clasificación estercoraria, porque por ahí es donde sale el parásito. Listo, entonces dentro de estercoraria, entonces están los megatripanum, herpetosoma, esquizotripanum y endotripanum. Eso depende de a quienes infecte. Entonces, por ejemplo, megatripanum está asociado más a mamíferos de gran tamaño, son pocos patógenos, por ejemplo, el ganado, ¿sí? El herpetosoma, herpeto viene se me olvida. Los cocodrilos, las tortugas, los reptiles, exacto. Entonces, los reptiles también parásitos de roedores y entonces en este caso pues tiene ¿esto por qué se llama herpetosoma? Sí, el peto tiene que ver con eso, pero bueno, también está asociado entonces a roedores y se producen bajo la forma de epimastigote en el esfero invertebrado. Ya les voy a mostrar qué es un epimastigote. Estos están asociados al humano, entonces incluyen el género Trypanosoma cruzi, que son los que, pues que el que nos va a infectar a nosotros y el que nos interesa principalmente. Y el Endotripanum, entonces, es el que está asociado, por ejemplo, a los armadillos, ¿sí? Entonces hay muchos, no solamente nosotros como humanos somos infectados por este parásito, sino que gran mayoría de los mamíferos están siendo infectados por el parásito que pertenece al grupo estercorario. Bueno, y salivaria, pues entonces es para que lo sepan, está asociada a la enfermedad que se llama la enfermedad del sueño. Lo transmite esta mosca, la mosca tsetse, es otra mosca, es otro vector diferente que lo transmite por la picadura literal, o sea, transmitiéndolo literal por la saliva. Y bueno, entonces eso no lo tenemos en estas regiones, es para que sepan. Bueno, esto lo voy a pasar solamente para no llenarlos de más información que sí importa, pero pues en este momento estamos hablando un poquito más general. Listo, entonces, esta tablita nos muestra pues la comparación entre salivaria y estercoraria, entonces por la transmisión es por las heces, es ineficiente esa transmisión, pues ¿por qué? Porque siempre va a depender de que las heces entren por una región o una de dos, o por mucosas o porque entre por una lesión, la misma lesión que puede generar el bicho al picar, ¿sí? Entonces por eso se le dice como que es ineficiente. Y la tasa de infección del vector es muy alta, mientras que en este caso la transmisión es por boca, es muy eficiente, pero la tasa de infección es un poco más baja. Bueno, entonces ya vamos con el ciclo de vida. Entonces el ciclo de vida de Trypanosoma cruzi, esto me quedó, qué vergüenza. Esto es así, pero ustedes lo regaño todo el tiempo porque eso no está bien escrito y bla, bla, bla. Listo, ya lo corregí, que me da algo. Bueno, entonces, el ciclo biológico de Trypanosoma cruzi, entonces, primero, en Trypanosoma cruzi hay una forma infectante y circulante que es el tripomastigote, ¿sí? Entonces, es la que circula por el cuerpo del ser humano y también es la forma con la que se infecta al ser humano. Y hay una forma intracelular que es el amastigote para el humano y el epimastigote para el reduido o el triatoma o el bicho, el chinche. ¿Listo?
Entonces, eh, tenemos una forma, como les digo, que es la que se mueve, infecta y circula. Y la otra es la que se queda dentro de la célula, que es la que se va a dividir a nivel intracelular, y esa es la que se llama el amastigote humano, epimastigote para el chinche, para el triatomino, para el reduido, que es la misma cosa. Entonces, empecemos por acá. Entonces tenemos que el triatoma se alimenta de la sangre. Entonces él es hematófago y entonces cuando pica, entonces va a hacer pues va a generar un picazón, una molestia. Entonces la persona se va a rascar. Cuando se rasca, entonces se puede llevar las heces del triatomino o del triatoma o del reduido hacia la lesión que le acabó de hacer el mismo insecto. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando el bicho consume sangre y se llena, él no deja de comer. Ellos son así de guácalas. Los chinches son un poquito desagradables en cuanto a ese sentido, porque ellos no dejan de comer, simplemente defecan para poder liberar espacio. Entonces, ellos siempre donde comen, defecan. Y entonces esto es lo que ayuda a que el parásito entre. Listo, entonces después, ¿qué es lo que van a entregar allí? Entonces, excreta los tripomastigotes, que vemos que los tripomastigotes son los que van a infectar. Entonces, esa no es la forma intracelular, sino la forma que está circulando en el bicho y que está en las heces. Entonces, ese tripomastigote puede entrar por la piel directamente o puede pasar también que el bicho pica la cara cercano al ojo, puede ser en un cachete, cerca a la boca, por eso se le llama besucón. Entonces, puede ser cerca a la boca y ya simplemente porque uno se rasca la cara y luego se toca los ojos, puede entrar por los ojos, ¿sí? Por la mucosa de los ojos. Entonces, ya después de que el parásito entra, entonces los tripomastigotes metacíclicos penetran varias células, ¿sí? Entonces forma infectante circulante y cuando ya están allí se transforman en amastigotes porque el amastigote es la forma intracelular en humano. Entonces aquí se empiezan a multiplicar por fisión binaria en los tejidos infectados o donde sea que estén y entonces luego de allí eh, ellos se vuelven a transformar en tripomastigotes y revientan la célula y entran al sistema circulatorio y así vuelven a infectar otra vez otra parte del tejido, se vuelven a convertir en amastigotes y así sucesivamente. Entonces, cuando uno está en infección aguda, entonces uno va a tener un montón de tripomastigotes y también va a tener ya bastantes amastigotes metidos en nuestras células musculares, bueno, en varias partes del cuerpo se pueden ir metiendo, ¿sí? Entonces esto acá se queda un buen rato. Y cuando haya altos tripomastigotes, entonces por lo general eso se asocia a la fase aguda, ¿sí? Porque es cuando se está dividiendo un montón el parásito. Bueno, listo, esto se queda así. Luego ya vamos a pasar al ciclo de vida del vector, entonces ya una persona que está infectada con el parásito es picada por el reduido, triatoma o chinche, y entonces en la sangre que hay el tripomastigote, porque el tripomastigote es el que está circulando. Entonces se toma el tripomastigote, se lo lleva con él, y entonces allí ¿qué pasa? Los epimastigotes, luego ese tripomastigote se vuelve epimastigote en el intestino del bicho y allí se multiplica y luego de que se multiplica se vuelve a convertir en tripomastigote metacíclico, queda en el intestino posterior y va a ser liberado cuando el bicho defeque y aquí se terminaría el ciclo. Listo, ¿alguna pregunta del ciclo biológico de Tecruci? Listo, eso es un no. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver cómo se ven las formas de las diferentes morfologías de este parásito. Entonces tenemos el epimastigote, el tripomastigote y el amastigote. El amastigote lo vamos a tener en el humano en el interior de la célula y el epimastigote lo vamos a tener en el bicho en el interior de la célula, ¿cierto? Entonces estos dos son los intra
Y estos dos, y el tripomastigote, es el que está dando vueltas por todo nuestro cuerpo, infectando nuevas células para convertirse otra vez en amastigote. Entonces, todos tienen el cinetoplasto, tienen su núcleo. En este caso, el epimastigote tiene más ubicado el núcleo hacia la zona posterior, porque acuérdense que este bicho va hacia allá, donde está la flechita hacia allá. Él no camina hacia allá, sino hacia allá. Entonces, en la parte posterior, y en el caso del tripomastigote, el núcleo se encontraría en la parte central. Y bueno, ya en el amastigote, pues se encuentra el núcleo y su kinetoplasto. Y la membrana ondulante, qué pena, esto sí se llamaba así, yo no sé por qué dije eso. La membrana ondulante, que es muy bonita ella, que permite pues todo el movimiento del parásito y sale desde, más o menos desde la parte central, cerca del kinetoplasto. Y acá la membrana ondulante del tripomastigote está por todo el cuerpo del parásito, ¿sí ven? O sea, lo cubre completamente, mientras que en este caso solo viene desde la mitad y este no tiene membrana ondulante. El amastigote no necesita porque pues va a estar intracelularmente. Listo, ¿cómo se transmite esto? Entonces, por vector principalmente, ¿sí? Entonces, depende de dónde esté el vector, depende de si en la región donde esté el vector hay ciertas personas infectadas que pueden hacer que el ciclo continúe. Por transfusión también puede ser. Si hay en una transfusión de sangre está la presencia del tripomastigote y se le pasa a otra persona, va a quedar infectada. Congénita también puede pasar. Accidental, entonces puede pasar que haya comida contaminada con los tripomastigotes metacíclicos o por accidentes de laboratorio, que alguien esté manipulando los tripomastigotes metacíclicos y que por alguna razón los ingiera o en algún lugar que esté lastimado se lleve los parásitos allí o en los ojos, ¿sí? Entonces es muy fácil, pues, o sea, después de que el parásito ya esté disponible, es, digamos, relativamente sencillo infectarse con él. Bueno, entonces se ha asociado, esto se los coloco, así como la vez pasada, creo que fue con ustedes, es que yo me enredo de cuál clase es cuál, perdón. Entonces, esto está un poco viejo, 2005, 2007, pero es para demostrar que se ha encontrado asociaciones, por ejemplo, con el consumo de jugo de frutas, donde está la presencia del triatomino. El triatomino defeca no solamente cuando come, sino que pues defeca en cualquier momento. Puede ser que ya haya acabado de alimentarse y pues defecó y entonces estaba en una fruta, en algo, entonces esto no fue lavado y se hizo un jugo y la gente se lo tomó y se puede asociar, ¿sí? Em, Hay diferentes brotes, entonces acá como el jugo de azaí, el jugo de mora, o sea, en realidad es como los alimentos que puedan estar contaminados. Bueno, ya la epidemiología, entonces sabemos que se distribuye en varias zonas ecológicas, bueno, acá dos zonas ecológicas, el cono sur, donde vive el vector, y él vive dentro de las residencias humanas, y en el norte de Sudamérica y Centroamérica, donde el vector vive dentro y fuera de las residencias humanas, ¿sí? Siempre depende de dónde está el vector en estos casos. En este estudio que hizo el Instituto Nacional de Salud en el 76 y el 80, entonces decían que había una prevalencia de infestación domiciliaria por triatominos del 13,8% en 15 departamentos en la zona oriental de Colombia y solo de 0,37% en la zona occidental. Y lo que más se encontró fue Rhodnius prolixus, que fue lo que les mencioné ahorita, que era el más presente pues en Colombia. Bueno, pero entonces, ¿qué está pasando ahora más recientemente? Entonces, ya para el 2012, acá se ve cómo por departamento hay casos confirmados y notificados, la mortalidad en ese momento, ¿sí? Y para el 2012, la Organización Mundial de la Salud entonces dijo que entre 15 y 17 millones de personas están infectadas en América, mueren cerca de 50.000 personas al año, más de 100 millones de personas están en riesgo de infectarse. Hay cerca de 2 millones de mujeres en edad reproductiva que están infectadas por este parásito y entre el 4 y el 8% se transmitiría al feto.
¿Cuáles son los principales problemas? Acceso al diagnóstico, la calidad, la cobertura, identificar la fase crónica, porque muchas veces suele pasar tanto que en la fase aguda como en la fase crónica es asintomática, entonces esto pues es un problema. Eh, bueno, y también pues el manejo como tal de la cardiopatía, porque pues puede que no se sepa que es por Chagas y pues no, o no se identifique la cardiopatía, porque muchas veces pasa con esta enfermedad que las personas duran mucho tiempo siendo asintomáticas y llegan a un punto donde tienen estas cardiopatías después de muchos años después. Acá mencionan que hay situaciones en las que se requiere especial atención, entonces la infestación de los triatominos, el riesgo de la transmisión, cuando no es, digamos, cuando uno no está literalmente en una casa que tiene los triatominos, que tiene las condiciones para que allí vivan los triatominos, y también porque hay brotes por transmisión oral, ¿sí? Que sería por alimentos. Aquí les voy a explicar de una vez, siempre que en estas diapositivas ustedes vean que el recuadro está delimitado por algún color, quiere decir que ahí está el link. Entonces, cuando ustedes le dan clic, los llevan al documento que se está referenciando. En este caso es este, que es Memorias, Enfermedad de Chagas. Esto está entre el 2012 y 2013 del Ministerio de Salud. Entonces aquí está toda, hay un montón de información. A esto me refiero yo, si ustedes ya después revisan con calma, si ustedes quieran recordar, ustedes se pueden referir a este documento, por ejemplo, cuando quieran profundizar un poco más en las formas clínicas, cómo se ve, por ejemplo, un electrocardiograma, me imagino que es esto, perdónenme si me equivoco en ese caso. Bueno, entonces ustedes acá pueden profundizar más y también para que sepan cuáles son como las guías más recientes. En este momento, esta es como una de las más recientes. Hay otras guías que también se las voy a compartir, como para que ustedes estén al día. Listo, entonces siempre que vean en las diapositivas delimitado por un colorcito, es que ahí está el link. Bueno, entonces volvamos acá, pasemos a la siguiente. Bueno, acá entonces, ya después de hablar del 2012-2013, entonces en el Civigila, en el 2019, en agosto, se reportaron pues como unos casos y pues fue de 2012 hasta el 2019. Entonces aquí también está el link al boletín epidemiológico de esa fecha, que es lo más reciente que hay. Yo estuve buscando si había de este año y este año no hay reportes de tripanosoma en el boletín epidemiológico. Este es el más reciente. Entonces, aquí vemos como pues, las diferentes regiones tienen casos confirmados, pero esto, ojo, esto es entre 2012 y 2019. Entonces, está aquí donde se presenta más, aquí cerquita a nosotros, esto que viene siendo, yo siempre me confundo entre Risaralda, Cauca, bueno, el que está acá. Yo soy profesora de microbiología, muy buena profesora de microbiología, de geografía, no. Se me olvida dónde está ubicado todo, y eso me pasa en toda la vida, pero bueno. Y ya casos más bajitos hacia el Amazonas, en la región de los Llanos, bueno. Y sin casos están algunas otras regiones. ¿Listo? Y este es como casos confirmados ya en el 2019. Entonces vemos que en Antioquia, Chocó, en Cesar y en Casanares se reportaron casos confirmados para el año 2019. ¿Listo? Entonces, gracias, Tolima. A pesar de que el tripanosoma o la tripanosomiasis no sea una enfermedad que está siendo muy incidente y que uno diga, no, pues es que hay un brote súper grave, pero sí se presenta aquí porque acá tenemos el vector. Entonces puede que en ese momento la situación esté así, pero en cualquier momento se pueden generar brotes en casi que en cualquier parte del país, principalmente donde esté el vector. ¿Listo? Acá está entonces el link a ese boletín, que de hecho es como el titular, enfermedad de Chagas, y entonces aquí también hay más información, aquí está más especificado como por municipio y está pues la imagen que les acabo de compartir y ya, hasta ahí, son como esas dos primeras hojitas para que lo puedan revisar. Listo. Continuamos, entonces acá están estas imágenes que siempre las pongo, esta también las debe tener el doctor Enrique. Pues obviamente él fue el que las puso, entonces es como asociado a este tipo de viviendas
donde el triatomino es súper feliz. Él es feliz viviendo en este tipo de vivienda. Así, él ama vivir acá. Eso es como donde puede hacer sus nidos y donde puede proliferar, entonces va y viene. Entonces miren que esto es una zona rural donde pueden haber humanos, animales domésticos y animales no domésticos. Entonces puede estar asociado a los dos ciclos, el selvático o el periselvático, es que se llama así. Bueno, o peridoméstico. Entonces, esto, antes yo tenía una imagen que estaba muy feita, entonces ayer estuve buscando una imagen más bonita, como más clara acerca del ciclo selvático, entonces es el parásito transmitiéndose entre animales selváticos y ya. El ciclo doméstico es cuando tiene que ver directamente como de persona a persona, mediado por el vector o incluso pues algunos animales domésticos. Y este sí es el que yo les decía, el peridoméstico, que está asociado a animales domésticos, animales no domésticos y a personas. Entonces aquí se pueden dar todas estas transmisiones. Aquí está el link a esto es como un blog. Esto es un reporte de Venezuela, pero pues bueno, es los mismos ciclos que presenta pues como la infección. Entonces aquí está el link por si lo quieren ver, pero bueno, creo que las imágenes son bastante claras. Bueno, yo les mencioné antes algo sobre cómo estaban clasificados por enzimas los diferentes parásitos de Trypanosoma cruzi. Pero entonces también hay unas, para que ustedes conozcan, hay una clasificación que son los DTUs, y los DTUs es una clasificación genética como tal, pero lo que les quiero mostrar, más allá de que sea una clasificación genética, es que se ha podido evidenciar que estos diferentes DTUs permiten pues hacer como una clasificación del 1 al 6 y se ha visto una asociación entre los ciclos domésticos y selváticos con una distribución geográfica específica. Entonces, como podemos ver, el TC1 está más asociado, por ejemplo, a Colombia, a Venezuela, Ecuador y Brasil, y bueno, ahí cercanos, y también a Centroamérica. Y ya, por ejemplo, el TC2 está asociado a otras regiones, y acá tenemos ciclo doméstico y acá es más ciclo selvático. Aquí es principalmente ciclo selvático del TC3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces es como una distribución asociada a la clasificación genética, al ciclo selvático o doméstico y a la ubicación geográfica. Bueno, entonces vamos a empezar con los signos clínicos. Entonces, uno de los signos clínicos como característicos es el chagoma. El chagoma entonces es una lesión que se ve así y es un nódulo inflamatorio, es blando, se ve la piel seca como vemos acá. Puede haber una zona central necrótica, edema local, se puede presentar infarto ganglionar y costradura, ¿sí? Entonces miren que es como una caracha grandecita, seca, y se puede presentar en cualquier parte del cuerpo porque está asociada donde haya picado el triatomino y entonces eso genera este tipo de lesión. También está el edema palpebral, que es súper característico de la enfermedad de Chagas, pero no suele presentarse en todas las personas que tengan enfermedad de Chagas, porque este está asociado a lo que yo les comenté. El bichito picó en la cara y esta niña se rascó y se llevó los parásitos de las heces que tenía allí. Bueno, otra cosa, uno no ve las heces, o sea, no es como que uno diga, ay, sí, ahí tengo las heces y no me importa, me voy a rascar. Eso por lo general no se ve mucho, sí, es muy difícil de ver. Y pues imagínense también una situación cuando uno está durmiendo y le pica un zancudo, cualquier bicho, y uno simplemente se rasca, uno no piensa, ay, puede ser un triatomino, no debo rascarme la cara, o sea, es algo que puede pasar. Entonces, este edema palpebral tiene unas características, es de un solo lado, ¿sí? Porque es localizado, tiene que ver es porque en ese ojo entró el parásito. Se puede tocar, o sea, no duele, ¿sí? Esto no es doloroso. Puede durar un mes o más, puede presentar fiebres, puede presentar como los ganglios inflamados, los ganglios que están cercanos, ¿sí? Eh, Se puede parecer a varias cosas, entonces se puede parecer a una conjuntivitis, pero la conjuntivitis puede presentarse en los dos ojos, esto no se presenta en los dos ojos, a menos de que pues, la persona se haya rascado los dos ojos, pero pues ahí hay menos probabilidad. También puede parecer un golpe, como si a alguien le hubieran dado un puño y entonces se le inflamó, pero pues en el golpe hay un morado y duele. La conjuntivitis presenta también inflamación, entonces
y dura poco tiempo, esto dura mucho tiempo. Y también se puede confundir con un piquete de avispa, eh, pero el piquete de avispa es muy doloroso y hay una inflamación grande, ¿sí? Y además de eso se pasa en un día, máximo dos. En cambio, esto no, ¿sí? Entonces, para que uno sepa diferenciar cuando diga, ay, sí, eso es un edema palpebral o es un signo de Romaña, ¿sí? Aquí hay cercanos ganglios al ojo y lo que se está inflamando es eso, o sea, viene de allí. Esto está asociado a los ganglios. Bueno, entonces acá tenemos como un resumen y esto está de un video, como pueden ver, le tomé un screenshot a un video y acá está el link al video, por eso está delineado en amarillo. Y ese es uno de los videos que les menciono, donde les resumen muy bien en aproximadamente menos de media hora, porque ustedes lo pueden colocar con una velocidad más alta, porque la persona habla relativamente despacio, entonces lo pueden ver un poco más rápido, les rinde más. Pero entonces me gustó como que tiene todo ahí juntito. Entonces las manifestaciones clínicas que puede ser fiebre, cansancio, escalofrío, debilidad, malestar, ¿sí? Ya sabemos que la transmisión es, pues acá esto es como un resumen, insecto vector, transplacentaria o trasplantes, transfusiones. ¿Cuáles son los signos clínicos? Chagoma o el signo de Romaña, ¿sí? El chagoma ya sabemos que se puede presentar en cualquier parte del cuerpo donde haya sido picado y el signo de Romaña es solamente la inflamación del ojo a un solo lado. Ya, las manifestaciones clínicas de fase aguda o fase crónica, entonces a este parásito le gusta como lo que recubre el cerebro, entonces por aquí entonces están las meninges, entonces se puede generar meningitis, encefalitis, entonces esto que puede generar alteración del estado de conciencia, déficit neurológico, convulsiones, bueno, entre otras. También se puede generar hepatomegalia y esplenomegalia, puede generar anemia hemolítica, entre otras cosas, hipoglucemia, bueno, inmunosupresión, claro que sí. Y están los otros signos que la pericarditis, que como que siempre uno asocia Chagas al corazón, pero como vemos no solamente es el corazón, entonces puede ser derrame, taponamiento, choque cardiogénico, insuficiencia cardíaca y adenopatías, que entonces es cuando crecen los ganglios, hay inflamación, hay dolor, se puede generar una sobreinfección y también puede haber ulceración gracias a las adenopatías. Ya cuando se va a fase crónica, como les decía, puede que en esta fase aguda se presente todo esto y puede que no. O sea, puede que sí y puede que no. Entonces, la fase crónica puede presentar entonces ya la cardiomiopatía dilatada, afecciones como tal en el corazón, también daños neuronales. Megaesófago y megacolon son unas características que hay para la fase crónica, cuando hay manifestaciones o pues finalmente la muerte en el peor de los casos, pues por todas estas complicaciones, ¿no? Bueno, el video ahorita les digo qué vamos a hacer con él, por lo pronto sigamos. El diagnóstico, entonces hay varias maneras de hacer diagnóstico. El diagnóstico principal es sin coloración, con aumento de 400X, o sea, con todo el aumento del microscopio óptico, y se buscan ¿qué? Los tripomastigotes metacíclicos. ¿Esto qué depende? Pues la persona debe estar en fase aguda, ¿no? Cuando los tripomastigotes están circulando, porque se están dividiendo constantemente y entonces están presentando probablemente síntomas, porque pues si no hay síntomas la persona a qué va a ir al médico, ¿sí? A menos de que estén haciendo un tamizaje o algo así, o que digan, no, es que estuve en una región donde yo sé que me picaron chinches, pero pues no siento nada, ¿sí? Eso sería una manera, pero de resto, pues ese examen pues no se mandaría porque no hay síntomas. Entonces se buscan los tripomastigotes metacíclicos cuando se mueven, o sea, que están así, pues con todo su esplendor, están felices ahí metidos en el cuerpo. También se puede hacer gota gruesa, con tinción, se puede hacer el extendido, así como se hace en Plasmodium o malaria, y tiene una sensibilidad fase aguda de 80 al 90%. El método de Stroop es que se toma una muestra de sangre en un tubo seco y se deja retraer el coágulo, se centrifuga a baja velocidad y enseguida luego a mayor velocidad para concentrar los parásitos y se examina luego por tinción, ¿sí? Entonces aquí es como que se recuperan los parásitos de la sangre mediante centrifugación, es como separarlos de la sangre. Y el microhematocrito es parecido al Stroop, pero entonces aquí se hace unas centrifugaciones en
en un tubo capilar, que es un tubito súper delgadito, de los que se usan para hematocrito. No sé si me imagino que ustedes los conocen. Bueno, y entonces aquí también se analiza pues la sangre y tiene sensibilidad del 90 al 100%. Entonces cualquiera de esas maneras sirve para hacer diagnóstico. También hay otro diagnóstico que se llama el seno diagnóstico y que está referido también en las guías, y es tomar, si uno supone que está infectado, uno puede tomar triatominos que no estén infectados, dejarse picar y luego analizar el bichito, ¿sí? Entonces, esto tiene una sensibilidad del 100% en fase aguda y del 36 al 50% en fase crónica. ¿Cuál es el problema con la fase crónica? ¿Por qué nosotros no podemos detectar algo en fase crónica? ¿O por qué es tan difícil? Pregunto. Porque están en forma de mastigotes intracelulares, entonces es más difícil, menos cantidad de parásitos libres. Exactamente, porque los parásitos no están por ahí dando vuelticas, sino que están metidos dentro de la célula y se pueden dividir de vez en cuando, pero no hay tantos tripomastigotes circulando. Esa es la razón. Entonces, si ustedes entienden el ciclo de vida, van a saber que una persona que está en fase crónica, que ya lleva tiempo de haber sido picada o haber estado en la región de riesgo, bueno, o en una situación de riesgo, pues ustedes ya saben que probablemente ese diagnóstico no sea el más sencillo. También está el cultivo, entonces pues obviamente el cultivo no está disponible en todas partes, pero lo recomiendan porque ayuda a tener un poquito más de sensibilidad, por ejemplo, en los casos crónicos, y tiene mucha sensibilidad en fase aguda. Es que en fase aguda es como relativamente fácil encontrar el parásito. También puede ser PCR. También hay métodos serológicos, entonces también se pueden hacer por ELISAs. Entonces, de acuerdo con la guía, entonces todo paciente sospechoso debe ser sometido a exámenes serológicos específicos para anticuerpos IgG. Entonces sí hay un examen serológico. Si es positivo, se debe confirmar con una segunda prueba serológica, otra ELISA de otra generación, y si son reactivas, se considera al individuo como infectado. Si no son reactivas, se considera no infectado, ¿sí? Entonces se hace una ELISA, se confirma y ya se dice, bueno, si está infectado o no está infectado. Si hay disparidad entre ambas pruebas, es necesario realizar una tercera para definir el estado, ¿sí? Entonces, si digamos esta me salió positiva y esta negativa, o esta negativa y esta positiva, no, perdón, esta positiva y esta negativa, se hace una tercera para confirmar. El tratamiento con benznidazol, con nifurtimox, esos son los más convencionales y los que funcionan en fase aguda. Y ese es el problema, que estos medicamentos sirven en fase aguda. Es parecido al toxo, que los medicamentos están hechos es para la fase aguda, cuando el parásito está circulando, pero cuando ya se enquista, en el caso de toxo, y en este caso cuando el parásito se queda intracelular, en el caso de Trypanosoma cruzi, entonces pues complejo. No hay tratamiento para la fase crónica y a veces la fase aguda es asintomática. Entonces pues ese es uno de los principales problemas. En este momento se están haciendo investigación en buscar más fármacos para mirar cómo se puede tratar una fase crónica o también para identificar más fácil una fase aguda, pero bueno, ya vemos como qué problema se va teniendo. Estos son los medicamentos experimentales que se están probando o que se han probado y pues hasta ahora pues esto no ha cambiado mucho. Bueno, acá está esto porque está escrito, se quedó acá alargadito. Bueno, benzonidazol, venga, yo lo organizo de una vez. Que no me deja salir. Listo. Entonces, aquí están como las características de este fármaco. Tiene reacciones adversas, tiene efectos secundarios. En algunos casos toca descontinuar el tratamiento, ¿sí ven? Es un poco complejo, es parecido también a como leishmania, que vamos a ver ahora que hay poca adherencia al tratamiento porque es un poco tóxico, doloroso. Entonces, bueno, esto se le debe dar a todas las personas que sean seropositivas para tripanosoma.
para reducir o eliminar la carga parasitaria, pero entonces, pues como les digo, como en un paciente crónico no es que estén circulando muchos tripanosomatidos, así. Entonces, pues como que no va a ser muy beneficioso dar este medicamento que genera muchos efectos secundarios o muchas molestias cuando en realidad no es mucho lo que vaya a hacer. Bueno, entonces acá están las recomendaciones que están en una de las guías del Ministerio de Salud. Entonces, aquí está el flujograma para el diagnóstico de fase aguda. Ustedes lo pueden revisar. Entonces, métodos directos para identificarlo. Entonces, hallar parásitos, por ejemplo, con el examen de sangre fresca. O cuando hay ausencia de parásitos, ¿qué se debe hacer? Métodos serológicos, entonces si da IgM positivo o negativo, si da positivo es confirmado, si da negativo, entonces se va a hacer más pruebas si se sigue sospechando. Bueno, ¿sí? Acá está pues como el flogramma para que ustedes lo revisen y recordando pues que la fase aguda a veces es asintomática. Acá está para el diagnóstico de fase crónica. Entonces, si se cree que es crónico, se hace una prueba de ELISA y si es negativo, se descarta. Si es positivo, entonces se hace para una segunda prueba de una segunda generación de una ELISA por IFI. Si da no reactivo, se hace una tercera prueba, como lo que mencioné anteriormente, y si se da reactivo, positivo, se confirma el caso. Listo, y acá para la enfermedad congénita, entonces si se hallan parásitos, pues se confirma, si es negativo, entonces se hace serología a los 9 meses, dos pruebas diferentes con diferente principio, es decir, una serológica y una prueba microscópica, no sé, o sea, que sean de diferentes principios. Si da positivo es confirmado, si da negativo se vuelve a hacer serología y bueno, hasta que se confirme o se termine no confirmando. Listo, ¿cómo se controla la enfermedad de Chagas? Pues entonces, ya saben, controlando el vector principalmente. Se puede hacer usando pues ciertas como fumigaciones, ¿sí? También hay pinturas que pueden ser insecticidas, pero bueno, siempre que se esté en una región donde el vector pueda volver como a su ambiente y que ese ambiente sea como el bosque, no sea directamente la casa, pues se va a ir de la casa y cuando ya no esté desinfectada, pues va a volver a la casa, ¿sí? Entonces, pues como que esto es un problema en cierta región. ¿Qué más? También hay una cosa que se llama las cajas de Gómez Núñez y allí se usan es para saber si los reduidos están presentes, para ver si los reduidos están infectados, los que están presentes, como para cazarlos, ¿sí? Como para hacer una colecta para uno saber si si el parásito está circulando entre los reduidos que están presentes en esas regiones. Pero eso ya sería como bajo no sé, la vigilancia o algo así, como tal de la enfermedad. Y acá al final les dejo este organizador gráfico como con un resumen de la enfermedad de Chagas. Entonces acá les sirve como para recordar y como para referirse a los diferentes diagnósticos, tratamiento, fase clínica, cómo se transmite y bueno, ¿sí? Ahí está como un resumen. Listo, ¿alguna pregunta de tripanosoma? No. Bueno, No, listo. profe, gracias. Bueno, entonces ahí sí, ya saben que ahí van a tener si necesitan recordar algo, tienen las diapositivas, tienen los documentos asociados a las diapositivas, entonces no hay problema. Listo, entonces ahora sí vamos con Leishmania, con el que me cae mejor, pero es peor. Mentira, los dos son enfermedades muy complejas, sino que Leishmania puede generar unas cosas que le pueden, digamos, comprometer a uno la calidad de vida de una manera muy significativa. Pero bueno, no es que haya uno mejor que otro, igual son dos parásitos que nos infectan y que nos hacen daño. Eso ninguno es mejor que otro. Entonces, Leishmania tiene dos formas. Tiene amastigote y tiene promastigote, ¿sí? Entonces digamos que ese es más sencillo porque solo son dos formas. No es como el ciclo de vida de Plasmodium, muy bello que tiene como 20.000 formas el parásito. Este solo tiene dos. Se transmite por el vector que es la luxomia
pringador también tiene ese nombre porque cuando ustedes los pica una mosquita de Lutzomia, ustedes sienten como que se les cae una gotica de aceite caliente, o sea, arde, pica y arde. Entonces y aparte de eso la mosquita es bien pequeñita, entonces ustedes no se alcanzan a dar cuenta como que pasó. Es más pequeño que un zancudo. Entonces, eso es lo que se siente, ¿sí? Entonces, por eso se le llama pringador. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Empecemos con el insecto que está infectado. El insecto que está infectado tiene promastigotes, ¿sí? Entonces los inyecta en la piel, donde piquen. Esos promastigotes, entonces como es la forma flagelada, es la forma que va a poner el bichito en nuestra piel. Entonces, luego los promastigotes, y este bicho es muy inteligente evolutivamente, si lo decimos así, porque entonces ustedes saben que cuando uno tiene algo circulando en sangre, pues se activa la respuesta inmune y entonces van a llegar los macrófagos y van a decir, ¿qué está pasando aquí? Me estás engañando. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Llega entonces el macrófago y se come o fagocita a este bichito, ¿sí? Bueno, como tal al parásito. Y entonces eso ayuda a que el macrófago transporte al bichito a todo el cuerpo, ¿sí? Pero bueno, eso lo hablamos ahorita un poquito más. Entonces los promastigotes son fagocitados por macrófagos y otras células fagocíticas mononucleares. Luego entonces los promastigotes se transforman en amastigote, ¿sí? Que es la forma encontrada dentro de los monocitos macrófagos. Y esta es la forma diagnóstica, es el amastigote. Entonces ya después los amastigotes se multiplican en las células de varios tejidos donde ellos hayan entrado y luego entonces salen e infectan otras células. ¿Bien? Entonces aquí siempre van a estar, o sea, los amastigotes siempre van a salir, van a buscar otra célula y van a infectarla y se van a duplicar, a dividir y luego van a infectar otra célula y así sucesivamente. Entonces la persona que está infectada va a ser picada por una lutzomia. Entonces el insecto ingiere la sangre con los macrófagos infectados, pues porque ahí es donde mantienen los amastigotes. Y entonces esa célula pues va a ser como que se va a degradar y en este caso cuando ya el parásito se encuentra dentro de la lutzomia se va a transformar en amastigote. En el amastigote va a ser división dentro del bichito y los amastigotes se van a la probóscide de la lutzomia y esto va a hacer que ella quiera picar y entonces va a ir a picar y va a volver a cerrar el ciclo, ¿sí? Entonces, digamos que acá es relativamente sencillo y hay que tener en cuenta que la leishmania se le mete a los macrófagos. Y eso es algo importante porque, ¿qué pasa cuando un macrófago se come algo? Fagocita algo. ¿Qué le pasa a lo que se fagocitó? Va a ir a presentarlo. No, antes de eso. Forma el fagolisosoma y degrada. Ujú. Y imagínense que leishmania, el fagolisosoma, ella se le ríe al fagolisosoma. Ella, el fagolisosoma no le hace nada. Por eso es que puede dividirse dentro del macrófago. Entonces, imagínense lo que empieza a pasar con el sistema inmune si sus macrófagos empiezan a ser infectados por un parásito que no se deja degradar y no se deja presentar. ¿Sí? Entonces, ahí, eso es una de las cosas que hay que ir teniendo en cuenta, porque infecta ese tipo de células. Bueno, entonces, como les decía, la lutzomia, esta es la mosquita, está en todo el mundo, en trópico, subtrópico, obviamente, donde se puede desarrollar mejor. Entonces está en Asia, África, Oriente Medio, Mediterráneo, Texas, etcétera, etcétera. Esto se llama flebótomo, lutzomia, se le llama en el Nuevo Mundo lutzomia y en el Viejo Mundo flebótomo, es la misma cosa. 350 millones de personas en riesgo, 12 millones de personas infectadas y más o menos estos casos clínicos al año. La leishmaniasis en las Américas tiene diferentes manifestaciones, ¿sí? Entonces, se considera una enfermedad zoonótica, ¿por qué? Porque lo que pasa es que la leishmania puede pasar, por ejemplo, de nuestro perro a nosotros,
¿sí? Si al perrito lo pica una mosquita y el perrito está infectado con leishmania y después nos pica a nosotros, pues entonces nos pega la leishmaniasis. Entonces, se puede considerar de esta manera una enfermedad zoonótica. Hay diferentes síndromes, entonces compromete la piel, las mucosas o las vísceras. Se encuentran diferentes especies. Nosotros aquí tenemos varias especies aquí en Colombia. De los vectores hay varias especies donde hay muchos de ellos que son vectores probables o sospechosos, y los reservorios que tiene la leishmania son los mamíferos como los marsupiales, carnívoros, o sea, muchos roedores endentados. Entonces aquí tenemos como unas foticos acá donde se ve esplenomegalia, hepatomegalia en el bebé, aquí se ve como una lesión en la piel y aquí una afección grave en las mucosas. También tienen ciclos de transmisión, entonces está el ciclo selvático, doméstico rural, doméstico urbano, y los determinantes para que esto se dé es la migración, la deforestación y el cambio climático. ¿Por qué? Pues porque la migración es como que si hay personas, y de hecho esto se reportó que cuando empezó a presentarse la migración de personas de Venezuela hacia Colombia, se empezaron a generar brotes de leishmania porque estas personas tenían esta infección. Entonces esto pues favorece los brotes. La deforestación, pues porque la deforestación está asociada al cambio climático, el cambio climático está asociado al aumento de temperatura y el aumento de temperatura hace que el bichito, la luxomia, puede estar en más, o sea, estar en más lugares, lo que va a favorecer que haya más infecciones o brotes. También porque los animales, o sea, cuando se hace deforestación es porque se quiere hacer alguna construcción o queremos como expandirnos, y muchas veces allí hay pues animales que están infectados, que están haciendo como un ciclo selvático, pero entonces nosotros no, literal, no les estamos metiendo al rancho, diciéndolo de una manera coloquial, y entonces esto favorece que se presenten brotes. Bueno, entonces acá está, entonces en el ciclo selvático el hombre se infecta al entrar al bosque, entonces me voy de salida de campo y me picó una mosquita y me dio leishmania. Eso le pasa a algunos biólogos, colegas míos, que trabajan pues como es con animales y no como yo que me dediqué a la biomédica, sino ellos sí se dedicaron a los animales, a las plantas, etcétera. Entonces obviamente su trabajo es ir al bosque y a los lugares de este tipo y allí pueden tener ese riesgo. Ciclo doméstico rural, entonces presencia y adaptación de los vectores en los espacios domiciliarios, ¿sí? Como tener una finca y que la luxomia viva ahí casual. Y el ciclo urbano, entonces, es colonización de nuevos espacios por los vectores, así como cuando llegan los zancudos a la casa de uno y uno dice, bueno, ¿y esto de dónde llegó? Y es porque se favoreció en algún lugar la proliferación del vector. Y también con reservorios infectados. Entonces, como les digo, los perros se pueden volver un reservorio y esto es un problema porque, pues, si hay un brote y se ve que los perritos son los que están teniendo la leishmania, pues, digamos que lo que se debería hacer es aplicar la eutanasia al perrito. Es muy triste, sí, el perrito tiene tratamiento, entonces esa es la otra, se puede tratar y se puede manejar para no tener que aplicar la eutanasia al perrito. Pero si por ejemplo son perritos de la calle, ¿sí? Si hay un brote y se generan perritos de la calle que no hay nadie que los cuide ni que esté pendiente, pues eso es lo que puede pasar. Y de hecho, acá en Colombia han habido brotes así en algunas regiones donde se ha visto esa asociación. Entonces, pues es un poco triste, pero puede pasar. Bueno, entonces en general en todas las Américas, entonces como podemos ver acá en este mapa, entonces vemos que pues Colombia sí, nosotros tenemos presencia de la leishmania considerablemente, pues tiene más Brasil, pero pues nosotros sí tenemos, ¿sí? Brasil, Paraguay, Colombia, Argentina, Venezuela. A veces se presentan casos en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua. Y esa, bueno, la anterior era leishmaniasis visceral, que es muy grave y sobre todo pues en niños. Y la leishmaniasis cutánea y mucosa, Brasil, Perú, es que Colombia. Esperen, yo corrijo esto, es eso. ¿Qué es eso? Listo. Entonces, ahí está como la comparación entre la visceral y la cutánea y mucosa.
Bueno, ¿dónde se encuentra aquí? Se encuentra en la costa atlántica, pacífica, en el río Magdalena, Valle del río Cauca. Se diagnostican más o menos 6.500 casos anuales, pero eso varía y ahora les muestro pues un reporte más actual. La leishmaniasis visceral se ve más cerca cuando hay bosque muy seco y tropical, costa atlántica, Magdalena, Santander, Cundinamarca, Tolima y Huila y noroccidente colombiano. Las cepas que más se aíslan son de leishmaniosis cutánea, ¿sí? Las que producen la cutánea, que son panamensis, brasiliensis y a veces se encuentra guyanensis. Este es el reporte más actual que hay del boletín epidemiológico, que fue de octubre, o sea, más o menos hace un año. Se estaba haciendo este reporte, también este boletín epidemiológico fue como el titular fue Leishmania. Entonces aquí podemos ver dónde estaba como, aquí hicieron una estratificación de riesgo de leishmaniasis visceral y pues no estaba como muy lejos de nosotros. Miren que se puede ver que hubo un caso o menos en azul y 6 casos o más cuando ya está más naranjita y vemos que por aquí por la región, yo sé que reportan que estuvo, bueno, acá dice, perdón, Risaralda, norte de Santander, Antioquia, Tolima, Bolívar. Entonces no es que estemos muy lejos como de esos brotes que se pueden generar esporádicamente. Y aquí entonces está la incidencia de la leishmania cutánea en la población en general en Colombia a semana epidemiológica 40 del 2019, o sea, hace un año. Entonces aquí podemos ver cómo fue la incidencia hace un año, se siguen presentando casos y pues algunas recomendaciones de qué es lo que se debe hacer, intensificar, por ejemplo, la vigilancia, pero por ejemplo, nosotros en este momento de pandemia, pues esas vigilancias a estas enfermedades, pues ustedes saben que se ven un poco comprometidas porque pues ahora estamos como toda la energía, bueno, la mayoría está como puesta en el COVID, entonces esto hace que algunas enfermedades se puedan ver un poco desatendidas o que no se está haciendo la vigilancia pues como se debe hacer, pues por obvia razón. Yo no les puse el link a este, sí. Ay, no les linké este. Bueno, pero esto lo pueden encontrar como boletín epidemiológico, semana 41-2019, les aparece en Google. Eso es fácil de encontrar. Bueno, entonces aquí tenemos a la lutzomia, como les decía, se puede llamar alubo, pringador. Él transmite después de la picadura, bueno, eso ya lo vimos. Y pues nosotros, donde haya endemismo del vector, pues ahí va a estar la leishmania. Entonces, pues nosotros tenemos endemismo. Listo, el tratamiento. El tratamiento por lo general es esto, es glucantime, son unas inyecciones y hay un problema con el tratamiento. Te genera muchos efectos secundarios, como dolor muscular, cefalea, fiebre, anemia, bueno, etcétera. También hay problemas de adherencia porque, como les digo, consta en las inyecciones son seguidas, son dolorosas. Y también hay otro problema, que hay resistencia al tratamiento, o sea, hay especies o cepas de leishmania que este tratamiento no funciona. Entonces es como compleja la cosa con el tratamiento, con la leishmania. Lo mejor que se puede hacer con la leishmania es que no le dé a las personas. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Porque ya el tratamiento, dependiendo del estado del sistema inmune de la persona, de qué tan disponible tenga el tratamiento y qué tipo de leishmania tenga, pues lo hace más o menos complicado. Listo, entonces, vean, vamos a hacer una cosa. En esta media horita que queda, yo ya no voy a hablar más. Ustedes me van a contar algunas cositas. Entonces, hay 3 links. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Esto es un video, que es un video que les digo yo, también está el anterior video, también lo pueden ver. Este de acá. Ay, ¿dónde está el video? Ah, mentira, no, olvídenlo, me confundí. Perdón, no, estas 3 cositas, entonces, este y este. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes lo que van a hacer es, van a buscar en esta información que hay aquí, van a buscar diagnóstico, van a buscar prevención, manejo o cualquier otra cosa que les llame la atención. Sí, entonces el video se pueden ver 5 o 10 minutos, no se lo tienen, el video dura 40 minutos, entonces no es que se lo vean todo, sino que miren una parte, por ejemplo acá,
Les puse así una imagen acerca de que en el video hablan sobre, por ejemplo, la leishmaniasis cutánea, el espectro clínico y explican cómo, dependiendo del estado inmune de la persona, entonces se puede volver cierto tipo de leishmaniasis, ¿sí? Entonces puede ser recidivans, puede ser localizada cutánea o puede ser difusa. Dependiendo, en este caso, vemos cuando el paciente es inmunosuprimido, tiende a ser una leishmaniasis cutánea difusa. Y la carga parasitaria es muy alta. Cuando hay un equilibrio entre el parásito y el sistema inmune, suele ser una leishmaniasis cutánea localizada, tiene sentido, porque es como que se controla donde se está infectando. No hay tanta carga parasitaria y el sistema inmune está como peleando, ¿sí? Y cuando hay poca carga parasitaria y hay pues la inmunidad está en todo su esplendor, la persona es inmunocompetente, entonces se puede desarrollar el tipo de leishmaniasis recidiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso que les acabé de decir, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Revisen un aspecto, una cosita, algo que yo no haya dicho y ya volvemos a la videollamada o si quieren se quedan sin salirse, como les funcione mejor su internet. Y les doy 15 minuticos, no, 10 para que alcancemos a hablar un poquito y para que no se vayan tan sobre la hora. 10 minuticos, pueden revisar el video o pueden revisar aquí que hay. Esperen, yo miro que les coloqué acá. Ya, acá que está toda la información, tanto las diapositivas, está, por ejemplo, pueden revisar este documento que se llama Memorias, pueden revisar esto que es algo sobre cómo maneja Leishmania al macrófago como si fuera un caballo de Troya, pueden revisar entonces la guía como tal y ver algo específico, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y acá, en el muñequito, creo que está el otro video. Sí, está el otro video que es el que es como más resumido. Este, ¿sí? Este que también es de este mismo profesor que hace un poco más resumida la explicación. Mire, por ejemplo, acá están manifestaciones, ¿sí? Entonces es cuestión de que revisen 5 o 10 minuticos la información que está contenida aquí, aquí o aquí, de lo que ustedes quieran, como saber más que yo no haya dicho, y volvemos a la videollamada a las 11:43 para darle los 10 minutos completos, o se pueden quedar en la videollamada mientras van viendo lo otro. Como les digo, depende del internet, cómo les funcione. ¿Listo? Listo. Bueno, listo. Listo, Entonces, ¿dónde están estas diapositivas? ¿Ustedes por qué no me preguntan? ¿De dónde se van a sacar ustedes esa diapositiva? Están en la página de la universidad, En clase, la virtual. modo. Eso, entonces acá ya están. Me sacó. Bueno, ya están en el Moodle, yo se las activé como desde la cierta hora. Ahí ya están, entonces ustedes van y las miran y ahí se pueden referenciar al link. ¿Listo? Entonces en 10 minuticos volvemos a hablar.
Más bien empezando a terminar. Bueno, vamos a ir hablando nosotros porque pues se salieron varios, pero deberían volver hasta ahora. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar. María José, ¿qué revisaste tú? Pues, profe, yo miré fue el video. Ujú. Entonces miré la parte del diagnóstico que decía que se podía por diagnóstico clínico, pues que es muy importante lo que es el interrogatorio, determinar los factores de riesgo del paciente y todo eso. Ujú. También que había un diagnóstico por medio de detención del amastigote, por medio del microscopio. Sí. También que, ya voy. Que había un test de búsqueda de ADN para el parásito, que también podría ser cultivo por biopsia. Ujú. El cultivo podía ser Novi, Mac, Neal y Nicole. Sí. El diagnóstico diferencial, que puede ser por micobacterias, tumores, lepra, lupus, paludismo, sífilis y leucemia. Y que el Ujú. tratamiento, que puede ser sintomático o puede utilizarse antimoniales, Ujú. Sí. anfotericina, paromomicina y pentamidina. Exacto, sí, por ejemplo, las sales de antimonio son esas que tienen la baja adherencia, porque es que esas sales de antimonio se tienen que poner, esas son las que se ponen en inyecciones, si no estoy mal. Entonces, sí, ese es un complejo. ¿Y ustedes de dónde creen que uno puede tomar la muestra o dónde uno saca, dónde uno saca el parásito para hacer el diagnóstico por microscopía? Pues yo estaba leyendo que, pues dependiendo de la forma en la que uno encuentre, si es visceral o cutánea, pues si es Ujú. cutánea se toma de los bordes, pueden ser varias muestras de los bordes, pues la más reciente o las satelitales que pues indica migración del parásito, de los Ajá. bordes o del núcleo de la lesión, de esas úlceras cutáneas. O si es Ujú. visceral se puede hacer una biopsia del vaso. Exacto. Entonces, sí, por lo general cuando se ven esto genera unas lesiones en la piel cuando no es así como tan grave, por decirlo, que comprometa la mucosa y que empiece como a literalmente hacer huecos, como en la región de, por ejemplo, la nariz y esto, sino cuando son así como estas lesiones que parecen una caracha, parecidas al chagoma, ¿no? Lo que pasa es que estas lesiones sí son como mucho más gruesas y parecen una caracha y también se ven como, pueden tener sobreinfección. Entonces, esto puede estar también sobreinfectado, por ejemplo, con estafilococo aureus. Entonces, de allí es donde se toma la muestra, se levanta un poco la caracha. Eso pues obviamente lo hace el personal que está calificado para esto. Levantan la caracha y toman una muestra por debajo, como tú decías, de los bordes, y eso es lo que se va a analizar. Entonces, sí, señor. Bueno, Juan Velázquez, ¿qué investigaste tú? ¿Qué te llamó la atención? Yo también me vi el video de YouTube y Ujú. pues que es importante tener en cuenta que el periodo de latencia de la leishmaniasis puede durar incluso años. Entonces es muy Ujú. importante tener en cuenta esto, Ujú. que las personas pueden pasar asintomáticas y pues la enfermedad ir evolucionando. Ujú. Una de las manifestaciones que hay que tener en cuenta es el llamado botón de oriente, que es común en en la leishmaniasis cutánea y pues que de ahí es donde se toma la muestra. Ok. Y que para la prevención hay que tener en cuenta la educación de las comunidades y estar muy pendientes de los animales domésticos. Ujú. Exacto. Listo. Laura Daniela. ¿Cuál de las dos? Eh, Gómez Mantilla. Ah, yo. Pues yo del video saqué más que todo fue sobre la leishmanía visceral.
Es Ok. que se da por el paso del parásito, como usted nos había explicado, en la sangre, que puede estar en otros tejidos, y va a tener unos síntomas como piel gris, fiebre, pérdida de peso, esplenomegalia, y eso va a producir una pancitopenia, lo cual me puede Ujú, producir anemia, leucopenia, trombopenia. Entonces digamos que ujú, por esas tres es que básicamente el cuerpo empieza a tener un deterioro progresivo y por eso tiene un muy mal pronóstico esta enfermedad, por la falla multiorgánica. ujú. Por eso les mencionaba que la fase visceral es bien compleja y por lo general a los niños les da, es la visceral. Entonces, pues es complicado. O sea, los niños con visceral tienen, como tú dices, mal pronóstico. Bueno, vamos a Juan Santiago. Juan Santiago, Oli. Bueno, Carol. Bueno, Bueno, pues ¿qué yo, leíste tú? ¿Qué viste tú? bueno, yo también vi parte del video y pues me estaba concentrando como en las manifestaciones clínicas, en especial Ujú, de algo de la piel y del hígado, ¿cierto? Que entonces el hecho ujú, de que haya esa diseminación sistémica y que afecte tanto el hígado como que afecte el vaso, entonces pues con el vaso se van a disminuir toda la línea sanguínea, ¿cierto? Entonces habría ujú, un pancitopenia. Y respecto al hígado, pues como en el hígado se crea la albúmina, entonces pues el ujú, paciente se va a comenzar a edematizar y va a comenzar a perder como tal estas proteínas, ¿cierto? Y respecto a la parte como de las lesiones como tal, pues me llamó la atención que hay unas que se presentan como nódulo, otros como pápula y hay otras que son ulceradas. Y el hecho sí, de no tratar bien ese tipo de lesiones, entonces me puede generar lo que es la leishmaniasis nasobucofaringea. Creo que es como una metástasis, digamos, de la, ay, de la que se presenta en piel. Entonces la el hecho de no cutánea. tratar de la cutánea, eso. Ajá, Entonces lo que pasa es que el parásito migra, o sea, después de que ya como que lo han atacado y ya lo que puede hacer es literal hasta comerse el tabique nasal y dañar toda la parte respiratoria. Esa fue la parte que yo vi. ujú. Bueno, súper, gracias. Paula Prada. Pues yo vi la de las mucosas, que pues el mosquito Ujú, llegaba, picaba y podía hacer una pápula, una lesión o una úlcera, que esto producía sangrado, dolor, limitación del movimiento y pues que podía hacer una sobreinfección bacteriana que ujú. también podría afectar los ganglios linfáticos haciendo lo mismo y también se podían ver unos nódulos o unas placas. Ok, gracias. Melissa Rojas. Aló, Aló. espérame un segundo. Bueno, yo de la infección pues, congénita, Ujú, donde la madre se conoce o se detecta la enfermedad durante el embarazo o no se sospecha infección en la madre. Se confirma con serología convencional y ELISA positiva si tiene acompañamiento del embarazo y de la condición clínica derivada del compromiso cardíaco. ujú. Contraindicados los medicamentos pues contra el Chagas, entonces el estudio de posible infección en el recién nacido, entonces se sospecha de Chagas congénito. Realizar electrocardiograma y ecocardiograma con Doppler para evaluar los trastornos de la conducción, arritmias cardíacas y el estado de las cavidades y la función ventricular. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces yo creo Gracias. que ya todos vieron que la información que está, pues, como suministrada, tanto los videos como las guías, pues entonces tiene como la información, pues, clara. Entonces, yo creo que este tema lo podemos dejar, por ejemplo, para el cuarto corte, ¿sí? Para que ustedes alcancen a revisar mejor
la parte de los videos para que se los vean con tiempo, tranquilos, sin afán, para que puedan como profundizar un poquito más. Y lo que podemos hacer es que acuérdense que en Moodle tenemos un foro. Entonces, si ustedes de pronto tienen alguna duda adicional, sí, como que les surja luego de ver el video, luego de leerse la guía, luego de revisar, como que bueno, ¿y esto acá qué es? O no entiendo este pedacito, lo puedan escribir en el foro. O también que ustedes puedan escribir en el foro algo que, como, así como están haciendo ahorita, como a mí me llamó la atención, por ejemplo, cómo funciona el sistema inmune en una leishmaniasis difusa, por ejemplo, ¿por qué se vuelve difusa? ¿Qué es lo que pasa? Ah, bueno, lo que pasa es que es esto y esto, algo como muy corto que puede compartirse en el foro, como para que ustedes no olviden, porque de aquí al cuarto corte, pues apenas vamos a hacer el tercer corte, pues entonces ustedes obviamente van a ir olvidando algunas cosas y pues esa no es la idea, ¿sí? Entonces como que mantengan como, ¿cómo se dice? Como ay, no, se me fue la palabra. Bueno, como para que estén activos con estos dos temas, que son leishmania y trypanosoma. Entonces, digamos, yo no tengo problema en dejar esto para el cuarto corte. No sé si solo esto o alguna otra cosa. Como les digo, yo les aviso después de hablar con el doctor Arredondo. Listo. Gracias. Bueno, niños, entonces que almuercen, descansen, miren un punto lejano, descansen los ojos y que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, mi niño. Miércoles. Chao. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao.